Bueno, bienvenidos al vivo de Liderazgo Consciente. Acá vamos a tratar algunos temas que fuimos spoileando durante la semana, que va a ser los temas de liderazgo consciente, de humildad, de comunicación y de coherencia. Voy a aperturar directamente, Vero, presentate vos. ¿No? Dale. Bueno, yo soy Vero Caloni, soy cofundadora de Somos Conecta. Desde Somos Conecta nosotros estamos ofreciendo consultoría y coaching empresarial desde hace muchos años ya. Y bueno, somos privilegiados en acompañar a las organizaciones en su transformación. Y cuando hablamos de transformación, hablamos de la transformación desde el núcleo, desde eso profundo, no de manera superficial, no estamos ahí como arreglando cosas, sino estamos co-creando en la transformación para que justamente suceda lo que las empresas, que son formadas por personas, quieren que suceda. Así que muy contenta de estar acá. Hace 19 años empecé con mi propio proceso de liderazgo personal y bueno, me volví experta en el tema y desde esa época acompaño a muchos líderes, así que feliz de poder compartir con vos este vivo. Feliz de que estés acá, Vero. Sé toda la experiencia que venís acumulando en años en liderazgo, por eso me pareció súper importante que invitarte, que seas parte de esto. El valor agregado de todo lo que sabes es muchísimo, así que para mí es un placer. Gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Diego Mónaco, desde Espiral de Conciencia. Yo me formé en liderazgo sistémico, desde Espiral de Conciencia los acompaño a transformarse en todo lo que es liderazgo personal y liderazgo eh, empresarial y transformarse en esas personas que quieren ser y que estén en el lugar que quieren estar, ¿no? Yendo para el primer tópico, Mm. ¿qué nos podés contar, Vero, de esto de vivir el liderazgo consciente? Bueno, primero empezar como a definir lo que es liderazgo o lo que es liderazgo para nosotros, porque la verdad es que hay tantas definiciones de lo que es liderar. Para nosotros el liderazgo no tiene que ver con un cargo formal, ¿sí? Sí, muchas veces se ve así dentro de las organizaciones. Ahora, para nosotros la definición de liderazgo es hacer que las cosas pasen y también poder tener una visión para compartir e influenciar a otros a que hagan que esas cosas pasen. El líder consciente es una persona que primero se declara humilde en proceso de aprendizaje. Para nosotros también es una persona que busca esa coherencia, busca poder encontrarse en las respuestas que le hagan sentido y si se suma alguna propuesta de otro, se suma también con coherencia, con alineación. Y también para liderar es necesario la responsabilidad, el poder hacernos cargo. Por eso nosotros tratamos el liderazgo desde las pequeñas cosas. Todas las personas para nosotros lideran, porque lideran algo en su vida, porque lideran algo también que comparten con un otro. Y lo que es importante es el poder como capacidad de acción. Cuando una persona lidera, generalmente lo estás viendo en esa acción, en ese hacer. Y bueno, para mí las personas que lideran son muy inspiracionales, como que me encanta verlos y me encanta también modelarlos, poder, los admiro mucho, entonces me encanta también ver qué hacen, cómo piensan y me parece muy interesante. En esto que decís es donde que queda muy, no queda, o sea, no queda dividido el mundo de lo profesional con el mundo del liderazgo personal, ¿no? Porque es eso, Mm. es volvernos responsables en todos los actos, en los pequeños, y ahí es donde se desdibuja esto del líder de, bueno, no, tengo gente a cargo, soy líder solamente cuando estoy en la oficina, o sea, cómo vivo mi vida en el día a día y en lo cotidiano desde el liderazgo, ¿no? Y es súper importante esto que traes. Sí, yo de hecho viví el liderazgo, yo decía cuando recién toqué lo que es el tema del liderazgo desde el entrenamiento, desde mi propio entrenamiento personal, yo decía que nunca había liderado a nadie.
Y después, viendo esta definición, me di cuenta que influenciaba a un montón de personas, como también yo fui influenciada por un montón de personas, ¿no? Desde mi casa, por ejemplo, desde el hogar, desde el que busquen mi voz para alguna decisión difícil que se tenía que tomar. Ahí empecé a darme cuenta que en realidad el liderazgo tenía que ver con algo más que el liderazgo profesional y de trabajo que nosotros abordamos, que tiene que ver con una actitud y una manera de ser en la vida. Tal cual, tal cual, tal cual. Y esto, qué importante esto de sentirnos responsables de lo que vamos haciendo en esto de la analogía de jugador o pelota, que si vieron en algún reel que subí semanas atrás, que nosotros lo traemos a menudo, de volvernos responsables de las situaciones, ¿no? De no contarlos como la pelota que va desde una situación que ocurrió buscando respuestas a otro, con otra persona, y en el medio no estamos resolviendo, nosotros estamos yendo desde un lugar al otro, trayendo información, llevando información. Qué importante es involucrarnos, qué importante es sentirnos parte, responsabilizarnos por la parte que nos toca, eh, y, y poner nuestro valor agregado, ¿no? No es convertirnos en esa persona que nos involucramos, ofrecemos un valor desde lo que nosotros somos, desde lo que nosotros sabemos, a la situación que está ocurriendo, antes de comunicarla, proponemos, y desde ese lugar se construye una solución, desde sentirnos parte de una situación, aunque sea incómoda, aunque sea un problema, ¿no? Este ejemplo que nos trae un libro muy famoso de liderazgo consciente, de por ejemplo, el tráfico. Llegamos tarde a una reunión porque teníamos tráfico. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos el problema afuera, decís, bueno, disculpame, es que fue el tráfico. O nosotros más allá nos ponemos responsables de la situación, pedimos disculpas, nos hacemos cargo de que no pudimos prever eso antes y lo podíamos haber previsto, y para la próxima situación, desde ese lugar nosotros revisamos qué podemos hacer. Usamos una herramienta de tráfico para movernos de un lugar a otro, bueno, podemos consultarlo al día anterior, seteando la hora en que vamos a esta reunión, ¿no? Podemos encontrar un montón de cosas que no teníamos disponibles a partir de que nos hacemos cargo de eso que sucedió y no lo pusimos afuera. Bueno, yo no tengo nada que ver porque fue el tráfico, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces no queremos pagar los precios que tiene el hacernos cargo. Yo recuerdo un caso con un cliente que me decía, y por ejemplo, si yo no tengo ganas de ir al cumpleaños de una persona, ¿qué le digo? ¿No tengo ganas de ir a tu cumpleaños? Me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo lidero? ¿Qué haría un líder en esa situación? ¿Diría la verdad? ¿O diría, no, mira, justo estoy con muchas cosas, viste, como que no se haría del todo cargo, no sería sincero? Y bueno, son esas situaciones que nos hacen vernos en un espacio donde quizás la salida, desde mi punto de vista, más fácil es poner la responsabilidad fuera, sentirnos un poco como pelotas de la situación y no jugadores. Tal cual. Y para mí el ser jugador se pagan precios obviamente, Ujú. porque nos hacemos cargo de lo que estamos Tal cual. eligiendo. Ahora, los beneficios también son muchos Tal cual, y porque a también veces, pagamos un claro, precio por ser pelota. claro, Y exactamente, ahí los beneficios son muy pocos. lo que muchas veces no vemos es eso. Y me parece interesante, partiendo de la responsabilidad, que es la habilidad para hacernos cargo, que para mí es la habilidad central que necesita tener un líder para ser líder en cualquier aspecto de su vida, en el área laboral. Lo que sucede ahí es que a veces no vemos los precios que pagamos por no hacernos cargo, Tal cual. que es, yo lo digo, es tirar la pelota afuera, es como ponerme un chupete. Esto me lo enseñó mi marido Rodri, que es mi socio también.
y es como un chupete que te tranquiliza, que vos decís, bueno, el tráfico, un compañero, no llegué con tal trabajo por un compañero, o no hice la tarea por tal cosa. Saca carga porque lo pongo Saca afuera. carga y tranquiliza. Claro. El tema es que la reunión no está hecha, la tarea no está hecha, o sea, no pasa nada y pasa de todo, porque hay una consecuencia del no hacerme cargo, que es que Ujú. las cosas no sucedan. Y eso es delicado, y creo que lo más delicado es que resta también poder, porque la responsabilidad nos habilita a hacernos cargo de nuestro poder, y eso impacta en nuestra identidad, en nuestra valoración personal, impacta en nuestra confianza. Entonces, es muy importante tomar acción y hacernos cargo porque tenemos estos beneficios de que nos habilita a sentirnos al bienestar, a sentirnos bien por aquello que tomamos responsabilidad. Tal cual, tal cual, tal cual. Es como invertir a largo plazo, ¿no? Puedes comprar o compro tranquilidad a corto plazo y lo pongo afuera o me vuelvo responsable y pago un precio, pero apuesto, no apuesto. Es una inversión a unas ganancias increíbles a mediano plazo, corto o largo, ¿no? ¿Sí? Y abordando el siguiente tema que viene, que es la humildad, en esto de hacernos cargo, de hacernos responsables como seres humanos, me parece súper clave podernos decretar como aprendices, ¿no? Esto de decir, bueno, no importa qué expertise tengo en este tema, no importa qué tan preparado estoy o cuánta experiencia tengo, sino también darle un lugar a pararnos como aprendices, ¿no? Porque es un camino de vida, es un camino en todas las temáticas. Hoy al mediodía hablábamos también con mi pareja lo importante que es esto de estar siempre abierto a las experiencias, de estar siempre abiertos al aprendizaje, que es un camino que no termina. No Ujú. importa qué carrera estudiaste, no importa qué te dedicas, no terminas de estudiar nunca, y está buenísimo pararse desde ese lugar para poder aperturarse a recibir información, a tener una escucha activa para, para comprender un punto de vista diferente al que teníamos nosotros sobre ese tema que nos puede enriquecer un montón. En poder trasladar por ahí toda la información que nosotros tenemos a otro ámbito y enriquecernos desde lo que nos trae el otro, que por ahí sabe del mismo tema que nosotros, pero tuvo una experiencia en otro lugar que no fue el que la transitamos nosotros, y es integrar, ¿no? Es esa integración de conocimientos para con el otro desde una humildad plena. Y en el liderazgo, ¿esto cómo lo vemos, Vero? Y todavía sigue costando, si bien estamos en otro estadio del liderazgo en donde el líder se entiende que no tiene que tener todas las respuestas, sino justamente liderarlas, acompañar para que otras personas que tienen la respuesta puedan ejecutar esa solución y poder tener los resultados que se esperan. Sigue pasando que las personas a veces necesitamos mostrarnos que sabemos, necesitamos mostrarnos en un lugar de seguridad. De hecho, la semana pasada eh, tuve un caso que acompañé a una persona a asumir la posición de manager y trajo a la sesión el caso de que un director le pedía algo concreto y esta persona decía, bueno, yo le dije que sí, Vero, no tengo, o sea, no tengo la solución, no tengo la respuesta, le dije que sí, yo le digo, ¿para qué le dijiste que sí? Viste, en vez de contestarme para qué, me dice, bueno, porque o sea, recién estoy asumiendo mi cargo, entonces yo no puedo decirle que no, y encima es un director. ¿Y qué te pidió? Y bueno, y me cuenta que le pidió algo que tenía que ver con el equipo del director, ¿no? Entonces, y vos le preguntaste por qué él no lo había conseguido, si era de su equipo. Me dice, sí, sí, le pregunté, ¿y qué te dijo? Porque que no sabía por qué, pero que él no lograba que su equipo ejecute. Y me lo había pedido a mí a ver si yo lo lograba. Y le digo, ay, mira qué interesante, ese director te dijo que no podía con algo, ¿viste? Que no sabía algo. Y entonces, bueno, reflexionamos sobre eso que, que muchas veces pasa que entra una persona a un trabajo nuevo o mismo
de hecho, en nuestro grupo de amigos a veces también pasa que están hablando, no sé, de inteligencia artificial, y, bueno, sí, sí, sabes del tema, sí, sí, pero después te das cuenta que por ahí no sabe tanto del tema y que cuesta decir no sé. ¿Por Ujú. qué? Porque hay una creencia de que si yo digo que no sé, quizás me voy a ver mal ante esa persona. Y yo lo que les muestro es que la consecuencia de decir que sabes algo y después no llevarlo a término es mucho más gravosa que la consecuencia de levantar la mano, ser auténtico en esa comunicación y decir que no sabes y que vas a liderar el hecho de Ujú. tener esa información. Y bueno, todavía cuesta porque justamente esto que hablábamos antes, no se ve el precio que tiene el no declarar que no sabemos algo. Sí, 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 Y, sí. y Sí. es re interesante porque estamos en un momento del mundo, porque esto no es algo que pasa acá en Argentina, pasa en el mundo, desde Somos Conecta acompañamos de manera internacional y lo vemos, desde las distintas culturas, que, que es algo que nos cuesta todavía decir que no sabemos algo y sin embargo todo el entorno cambiante y desafiante nos está pidiendo que aprendamos cosas Tal cual, nuevas, tal cual. que vos no me ves, que yo no sé, bueno, yo pongo de ejemplo siempre esto de que yo aprendo muchísimo de mis clientes. Me dicen, pero ¿cómo aprendes de tus clientes si vos sos la que te deberías saber todas las respuestas? Yo sé de lo que yo hago, ahora, de lo que hace mi cliente, ellos son los expertos. Entonces yo necesito abrirme a ese aprendizaje y que ellos me enseñen y me muestren qué están viendo que yo no estoy viendo. ¿Para qué? Para poder acompañarlos mejor con las herramientas que nosotros tenemos. Tal cual. Entonces, lo que he aprendido yo en estos años de mis clientes es algo que no tiene nombre, o sea, Sí, sí, sí. realmente agradezco un montón desde las distintas expertices, o sea, Claro, nosotros tal nos, cual. nos posicionamos mucho, sobre todo los últimos 8 o 9 años, en lo que es el rubro inmobiliario y lo que sabemos del rubro inmobiliario lo sabemos por nuestros clientes. Sí, O sea, sí. aprendimos un montón, metiéndonos, preguntando, preguntando, preguntando y bueno, Ujú. y viviendo en ese contexto. Así que es súper importante el aprendizaje, abrirnos y decir que Tal no sé cual. algo nos habilita a poder tener ese conocimiento que es poder como capacidad de acción. Tal cual, tal cual, tal cual. Y una fuente infinita, ¿no? Porque cuando Sí, te habilitas como aprendiz, pues estás abierto a aprender de todos, de todo en todo momento. Entonces es como que el enriquecimiento de cualquier tema, incluso en la vida, en el desarrollo personal, ujú. se vuelve cotidiano e infinito, porque lo empezás a ver en muchos lugares que por ahí no estabas abierto, ¿no? Es súper Sí, y importante. bueno, y el poder tener humildad también para pedir, para saber pedir. Ni hablar. Eh, a nosotros nos pasa mucho que dentro de nuestro contexto tenemos muchas personas que saben y son expertas en algunos temas, pero desde lo cotidiano, no sé, por ejemplo, quiero cambiar una lamparita y por ahí conozco a alguien que se dedica a eso, lo que sea, no tiene que ser laboral, pedirlo, o sea, pedirlo. Antes teníamos como ese concepto de que teníamos que saberlo todo y aprender todo nosotros. Y hoy vemos que si tenemos un proceso colaborativo con las personas que nos rodean, podemos llegar mucho más lejos a un montón de lugares. Yo hablo mucho, bueno, tengo Sí. grupos de amigos con los que me junto y hablo mucho de cosas que digo, bueno, esto no lo sé, vos me podés ayudar, nos damos una mano, generamos Se comunidad, que vuelve eso todo es re mucho importante. más eficiente, ¿no? Sí, Porque al fin y al cabo, está bien, lo podemos buscar, hoy la información está disponible, pero es todo mucho más eficiente haciendo los pedidos adecuados, teniendo las personas alrededor que saben, este, nos podemos potenciar y ujú, muchas veces sí queda de lado por ese no pedido que no surge, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Bueno, a mí me genera a veces esa incomodidad de cuando alguna persona está pasando mi entorno, está pasando por alguna situación que yo tengo la respuesta, tengo la solución,
Y por ahí les digo, ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué no me pediste? Y bueno, porque no quería molestar. ¿Viste esa frase? No quería Sí, molestar y entonces no te pedí por eso. Y en realidad es una suposición, sí, porque sí, también ¿cómo estás sabes que tratando me de poder al molesta? otro que te pueda decir, no puedo o sí puedo, ¿no? Tratás decidiendo por el otro. Exacto, exacto. Así que bueno, todo tiene que ver para mí con las creencias que nosotros tenemos sobre estas habilidades, sobre qué pasa si yo hago un pedido, qué pasa si yo digo no sé, qué pasa si yo me responsabilizo y sale algo mal. Entonces me termino achicando y quizás eso me limita a la hora de lograr las cosas que quiero. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, hablando de la comunicación, sí, que es otra habilidad que me parece sumamente importante. La comunicación auténtica, hay una metáfora que es la metáfora del dragón y del sapo, que yo utilizo mucho, que es no comas sapos ni escupas dragones. Que comer sapos significa, bueno, no te traes esa toxicidad por quedarte con las cosas y masticar las cosas que querés decir y no te animas a decir, también por miedo a que pase tal cosa, ni tampoco escupas dragones, ni tampoco seas irrespetuoso y digas, bueno, yo te lo tenía que decir y te lo dije y lo escupí y no pensé en cómo eso te iba a caer. ¿Qué pensás de eso? Me parece clave el diseño de conversaciones para eso. Me parece que está bueno en esto de estar comiéndose un sapo, ¿no? O tragando ese veneno que ya no queremos tragarlo, o comunicar algo en el formato de límite sano. Me parece súper importante no decirlo de cualquier manera y diseñarla la conversación. Es súper importante y muchas veces cuando en sesiones hablo de diseñar una conversación, se me quedan mirando como no está ni siquiera arriba de la mesa como opción, ¿no? Diseñar una conversación antes de tenerla. Y esto, ¿qué es diseñar la conversación? Bueno, diseñar la conversación es ponerle un contexto, ¿no? Empezar a crear, bueno, digamos, desde dónde quiero empezar a hablar, qué quiero comunicar, súper importante, qué quiero comunicar, que quede claro, que no quede tenido, que haya una comunicación clara del qué, y principalmente centrarnos en el cómo, porque el cómo es el que va a hacer que esa comunicación sea efectiva o no, de mayor impacto que las otras que vimos como contexto y el qué, porque tiene que ver con pensar cómo vamos a comunicarlo desde hacernos cargo, desde contarlo desde lo que nos pasa con esa situación a nosotros y no hablar de la otra persona, ¿sí? Eso nos empodera a nosotros, nos da el poder a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo hablo de lo que yo siento cuando pasa una determinada situación, es irrefutable, porque nadie puede decir, ah, no, vos no sentís eso. No, pará, te estoy diciendo que yo siento esto. Entonces ahí Sí, estás teniendo totalmente, estás mostrando una empatía para con el otro, porque no estás haciendo juicios de una situación, de que alguien está haciendo algo que te está molestando o lo que fuese, sino que estás diciendo, che, con esto que sucede a mí me pasa tal cosa. Entonces, me parece súper empático, me parece que es cuidar el respeto, ¿no? De decir, bueno, es lo que me pasa a mí, igualmente, hablando de lo que te pasa a vos, también siempre ten en cuenta de comunicar las cosas con respeto. Y tener diseñado también un resultado que estamos buscando con esa conversación, ¿no? Donde, más allá de tener una escucha activa, de decir, bueno, yo abro esta conversación y escuchar también qué me viene una vez que yo planteo la situación desde un lugar de incorporando las otras temáticas que hablamos, ¿no? Las otras, decir, bueno, pongo una humildad también en la devolución, porque digo, ¿qué me puede traer otra persona que yo no estaba viendo? ¿Qué punto de vista tiene la otra persona que es diferente al mío? Y desde ese lugar decir, bueno, ok, o sea, no hace falta que se consensue nada en ese momento, pero está bueno también dar la oportunidad, ponerse en ese lugar de escucha con humildad, decir, ¿qué le está pasando al otro también con esto? Porque una vez que nosotros a veces aperturamos una conversación,
no sabemos cómo le va a impactar a la otra persona, porque lo hacemos desde un supuesto, ¿no? Entonces, cuando hablen con sus equipos en lo que es en el ámbito laboral, o cuando hablen con sus vínculos en lo que es el liderazgo personal, les recomiendo, diseñen una conversación, diseñen bien el contexto, diseñen bien el qué y diseñen bien el cómo, siempre hablando de lo que le pasa a ustedes y no del juicio de lo que está haciendo el otro. Qué bueno, qué bueno. A veces se torna difícil para unas personas porque en ese resultado que quieren lograr es como que ven todo un escenario de escena temida, se llama en Tal cual. psicología, ¿no? Una escena temida de qué puede llegar a suceder si yo abro esta conversación, quizás puedo arruinarlo todo. Ahora, si no la abro, ¿qué puede pasar también? Si vamos a suponer, también supongamos eso, que cuáles son las opciones si yo no Sí. abro esta conversación. ¿Cuál es el precio que estoy pagando por no abrirla, ¿no? Porque está Mm, bien. Entonces, vamos a suponer que estamos en esta nube supuesta de que no, si abro esta conversación se va todo al demonio. Y bueno, está ahí, si no la abrís, ¿qué pasa con tu salud? ¿No? ¿Qué pasa mm. con tu amor propio? ¿Qué pasa con tu bienestar? ¿Qué pasa con tu motivación? Sin fin de cosas, ¿no? Entonces, sí, es exacto lo que vos decís, Vero, de ir, de tener en cuenta estas cosas. Y volvemos a lo que habíamos hablado del liderazgo, ¿no? Que el precio. El precio de hacernos responsables, y hacernos responsables también es tener conversaciones que a veces no son las más cómodas. Y bueno, justo que decís esto de conversaciones que no son las más cómodas, también algo que yo trabajo mucho con los líderes es la conversación difícil o la conversación incómoda, que en realidad es una conversación, no es ni difícil ni incómoda. Resulta incómoda o difícil justamente porque no se tiene. Entonces yo les muestro en ejemplos concretos, yo les digo, bueno, si vos conversás todos los de estos temas, sería difícil. Uy, De ejemplo, cosas, ¿me escuchás? ahora sí, estabas congelada. Yo no Sí, sé si fue mi internet o la tuya, pero ya estás de vuelta normal. ok, acá estoy. Y entonces yo les pongo como ejemplo conversaciones que tienen todos los días que quizás antes no tenían. Y me dicen, sí, es cierto. Entonces, es difícil hasta que se entrena, es Ujú. incómoda hasta que se tiene. Y eso es importante también rescatarlo, que es como andar en auto. O sea, cuando yo empecé a andar en auto me era difícil, me era incómodo, como cualquier cosa que estás aprendiendo nueva. Nuevo. Ahora cuando la repetís y la tenés y la tenés y la tenés, ya forma parte de tu diaria y ya hasta te sale y trabajás también cómo lo haces y ese cómo también se va mejorando y vas siendo más respetuoso y vas teniendo en cuenta más al otro. Y eso es como Tal cual, muy, muy tal cual. interesante porque lo que se teme es que el otro esté mal con mi conversación y muchas veces el otro está mal porque yo justamente no estoy abriendo esa conversación. Sí. Así que bueno, revisar ahí y Revisar, diseñar la revisar. conversación como Tal cual, dijiste. tal cual, tal cual. Qué Y bueno. cuidándonos ahí con el cómo, eh, es que podemos pasar al otro tema que es la coherencia, ¿no? Mm, Y eso de, de- de poder operar, si se quiere, o vivir en coherencia. ¿De qué se trata desde el liderazgo? O por lo menos lo queremos encarar de esta manera, es integrar lo externo con lo interno, ¿no? ¿Y qué sería este mundo interno que tengo que integrar con lo externo? Bueno, el mundo interno es lo que yo pienso y lo que yo siento. Eso me pasa a mí desde un interior, eh, y cómo hago cómo logro esa coherencia integrándolo a lo externo, que es lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos coincidir lo que pienso, lo que siento, con lo que digo y lo que hago, estamos liderando en coherencia. Y es súper importante esa integración. ¿Por qué? Porque nos pone en un ejemplo y alimenta confianza, ¿no? Cuando yo soy coherente con lo que digo, con lo que hago, desde lo que pienso y lo que siento,
las personas lo ven, los equipos de trabajo los ven, nuestros vínculos lo ven, y eso genera confianza, eso genera un vínculo a largo plazo en el que tiene un valor muy importante esto, ¿no? De tener confianza. Sí, yo creo que es una herramienta el tema de poder revisar nuestra coherencia. No estamos coherentes todo el tiempo, porque hoy está como de moda esto de ser Ni coherente. hablar, ni Sí, hablar. y yo les digo, no, no estás coherente todo el tiempo. Ahora, cuando no estás coherente, sí, o sea, volvé a vos, revisate, fíjate en qué no estás coherente y fíjate si podés a través de un propósito generar coherencia. Como ejemplo, o sea, hay días que por ahí están grises, hace frío, bueno, la semana pasada a mí me pasó esto, ¿no? Como yo salí y no quería ir al gimnasio porque voy a las 7 de la mañana y no estaba coherente en ese momento. Ahora me paré en el propósito. ¿Qué me va a dar a mí? ¿Cuál va a ser el efecto que me va a dar para que tenga sentido que yo vaya? Entonces ahí encontré mi coherencia. A veces la coherencia no es hago todo lo que quiero, como quiero. No, 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 Ahora, no, claro, no, cuando no es, o no, sea, cuando me leo y me doy cuenta que no estoy coherente, bueno, encontrar esa coherencia, sí. porque a veces ni nos damos cuenta que no estamos coherentes, vamos para Tal adelante y no cual. nos leemos. Y en eso de darse cuenta, es súper importante que empiecen también a poner en conciencia, a poner en práctica esto de diferentes ámbitos también, ¿no? Porque muchas veces nos es fácil conectar con nosotros de lo que pensamos, lo que sentimos, y vamos a actuar de una determinada manera. Otras veces, depende del contexto, soy más de hacer sin pensar y sentir. Otras veces soy más de estar en un estadio introspectivo y me quedo en la mente y en lo que siento y no hago. Entonces, Ujú. no es lo mismo, no es que también la coherencia se practica lineal en cualquier ámbito de nuestras vidas. Claro. Y eso es lo complejo, ¿no? De decir, bueno, a ver, no estoy siempre coherente. Y no, seguramente la mayor parte del tiempo no estemos en una coherencia, pero es importante empezar a detectar dónde nosotros estamos perdiendo esa integración, ¿no? En los ámbitos, bueno, si yo estoy en un ámbito laboral y soy más de hacer sin sentir, en el trabajo estoy más atento a empezar a sentir y pensar antes de hacer. Sí, cuando estoy en mi casa, en un domingo, y estoy más en el pensar y en el sentir, bueno, ¿cómo puedo anclar eso desde una acción coherente? Y esto es una práctica, o sea, no es de Es un día una para práctica, otro. bueno, a mí particularmente me ayudó mucho, yo soy como muy de sentir las emociones, entonces a mí me ayudó mucho el cuerpo. Me ayudó porque a través de determinados síntomas que yo iba teniendo, me daba cuenta que no estaba en coherencia. Y ahí, después de eso, bueno, yo me formé en otras disciplinas también, además del coaching, y una disciplina que tuve dentro de la formación de coaching fue la logoterapia, y ahí conocí a Víctor Frank, que si no lo conocen es el escritor del Hombre en Busca de Sentido y también el creador de la logoterapia, que lo que busca justamente es la conexión con el sentido de vida y con esta coherencia. Y él decía que la enfermedad es igual a incoherencia. Cuando vos tengas síntomas en el cuerpo, registrá si hay alguna parte tuya que no está eligiendo algo, igual lo estás haciendo. Y eso es fundamental. A mí me ayudó un montón cuando tuve esta definición porque me empecé a dar cuenta, por ello estaba en algún lugar que empezaba a sentirme mal y yo decía, algo me está haciendo ruido de este lugar. Entonces necesito parar y escuchar mi coherencia. O sea, Sí. ¿con qué tiene que ver? ¿Con algo que pienso, con algo que siento, con algo que estoy diciendo y no me encuentro, o ¿Qué algo que estoy estoy haciendo y no haciendo lo y no estoy me... registrando? Exacto, exacto. Y eso me sirvió un montón. Entonces, para mí la coherencia es una herramienta, es poder definir, o sea, definirla desde un lugar donde yo no tengo que estar coherente 100% del tiempo, revisando mi coherencia todo el tiempo. Ahora sí, cuando yo siento algo en mi cuerpo me informa, o algo estoy sintiendo, o algo estoy pensando diferente, bueno, volver ahí para volver a encontrar la coherencia. Y es como vos decís, las personas que están en coherencia son muy atractivas. ¿En qué sentido atractivas? Es como esto, es como decir,
la seguridad, la confianza, es como, en el liderazgo son personas que sí, sí, te sigo hasta el fin del mundo. ¿Viste? Sí, 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 Digas lo que digas y hagas lo que hagas en el sentido de, obviamente, si está alineado a los valores que tal cada cual, persona tal cual. tiene, ¿no? Porque eso también tiene que ver con la Ujú, coherencia. Y es muy ujú. interesante porque eso es en todo, también en todos los ámbitos de la vida. En los vínculos, en cualquier tipo de vínculo. Ujú, ujú, ¿Cómo generamos confianza en un vínculo? Básicamente eso. sí. Tan simple como poder sentir, pensar y decir alineados, ¿no? Coincidentes, sino que digo una cosa y el otro día hago otra. O estoy pensando en una cosa y digo algo que es insostenible, porque eso puede funcionar en ese momento, pero después vos no sos lo que dijiste, entonces probablemente no te vuelva a salir cuando estés en automático y no estés consciente de eso. Y eso rompe vínculos o no hace vínculos confiables, no hacen vínculos sanos, sostenibles en el tiempo. Y no es solo en laboral, ni hablar en lo laboral como el líder. Este líder que vos traías como el ejemplo de un director, o en un director que le dice a una persona, no, amiga, la verdad, no pude hacer que mi equipo haga esto. ¿Y desde dónde lo hace? Porque tiene una confianza generada Mm. alrededor de su equipo que no puede comunicar lo que sea porque es genuino y sin temor a que se piense de otra manera, ¿no? O se tome algo mal. Sí, Entonces, y bueno, va estuvo por bueno ahí. eso, porque eso que traes, porque yo le pregunté qué opinaba de esa persona, le pregunté a este manager y lo que me dijo es justamente eso, que tenía la seguridad, que tenía esta autoridad, entonces no le generaba como decir, ay, ¿cómo no sabes? ¿Cómo no pudiste? No le generó ese juicio porque, porque le generó todo lo contrario, todo lo opuesto que es lo que vos comentás. Entonces, qué interesante también ver eso, que a veces pensamos que vivimos en un mundo lineal, que si hago esto va a pasar esto, y muchas veces pasan otras cosas que también están buenas porque nos sirven como aprendizaje. Así Ni que hablar, ni hablar, ni genial. hablar. Bueno, Bueno, ya llegando al estamos final, terminando, ¿sí? Ya estamos. no sé si ahí hay bastante gente conectada, no sé si hay alguna pregunta como para que quieran compartir con nosotros y la podemos charlar. Acá dice Sil, qué linda mirada de la coherencia. Bueno, muchas gracias, Sil. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos que hay una ventana acá como para que puedan charlar de lo que les pasa a ustedes con el liderazgo. Acuérdense que liderazgo no significa que tengan reportes, ni que sean jefes ni gerentes de mucha gente, no, no. El liderazgo es como Bueno, ustedes se manejan en la vida. Así que anímense a preguntar, ¿eh? hablando de eso, por ejemplo, una madre con sus hijos, decime si eso no es liderar. Dar Eh, ejemplo, ¿no? Ser ejemplo. sí, Sí, ser ejemplo de liderazgo. sí, Cómo hacer que otras personitas hagan, ¿no? Que hagan la tarea, tal que hagan cual, otra, ¿no? lo que, lo que queremos que hagan. Bueno, todo, Sí. o sea, en toda relación. Esto de ser padre te Mm, interpela como líder, ujú, te cruza como líder, sí, sí, sí. Muchas veces que el liderazgo está como encapsulado en un ámbito tan chiquito, tan pequeño, ujú, y le queda tan sí, grande, ¿no? sí. Es tan vasto y tan grande el espectro de donde nosotros podemos liderarnos desde nosotros mismos que, nada, eh, no lo encasillen, no lo encasillen. Anímense a Mm. ser líderes de sus vidas. Bueno, si no hay preguntas, Si no hay preguntas, bueno, está recordarles. tímido el público. No nos queda más que Recordarle, el agradecer. público sabe mucho, me tengo que practicar también el preguntar. Gracias. Bueno, repasando, ¿no? Lo que hablamos hoy, recordar que el liderazgo no tiene que ver con tengo que nacer líder para ser líder, sino que todos los seres humanos lideramos algo, o sea que todos somos líderes y que si te pones a pensar y mirás para atrás seguramente vas a tener un montón de ejemplos de liderazgo. Hoy lo llevamos un poquito más a lo que es, por ahí en los ejemplos, al liderazgo empresarial. Ahora sucede en todos los ámbitos de nuestra vida
y poder reconocer esa responsabilidad, que eso es lo que más me interesa, que ese poder lo tenemos todos, todos tenemos el poder de levantarnos todos los días y poder responder frente a lo que pasa y elegir qué responder frente a lo que pasa. Por ahí muchas veces no podemos generar lo que pasa porque el sol sale igual y no lo podemos controlar. Tal Ahora sí cual. podemos elegir cómo responder a ese sol que sale igual, ¿sí? Hacer Ponele un sol, plan. ponele vecino, ponele Sí, colaborador, ponele como sí, quieras. Hay cosas que no controlamos, ahora siempre podemos elegir cómo responder y tenemos más de una opción y eso es lo que más me sí. gustaría que hoy se lleven. Como un anclaje podría ser cada vez que se encuentren quejándose de algo, bueno, seguramente es una oportunidad para que puedan ejercer el liderazgo, porque seguramente desde ese lugar de queja algo tienen ustedes a disposición para ser diferente. Sí, bueno, a mí me gusta, y con esto terminamos si querés, una pregunta que es, ¿qué puedo hacer aun cuando? Por ejemplo, o sea, me estoy quejando de cómo está la economía. Bueno, ¿qué puedo hacer aun cuando la economía sea la que es? O me quejo de un compañero de trabajo. ¿Qué puedo hacer aun cuando este compañero no va a cambiar? ¿Sí? Ujú. Siempre puedo hacer algo aun cuando eso no se modifique. Y eso me parece que está bueno si estamos en Es ese clave, lugar de queja. Es clave, clave porque nos coloca rápidamente en responsabilidad. tal Así cual. que bueno, muchas gracias a todas las personas. Muchísimas Gracias, gracias a Die. todos los que se conectaron, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias, un placer compartir con vos este Un vivo, placer con este grande. Bueno, conocimiento. no lo contamos, con Die también trabajamos juntos y generamos ahí como muchas posibilidades en el liderazgo. Diego también está trabajando con muchos líderes y la verdad que súper contenta de compartir esta pasión con vos. Gracias, muchas gracias. Es mutuo, es un placer enorme. Bueno, beso Muchísimas grande gracias. para todos. Que termine lindo el Gracias. domingo, gracias por conectarse. Muchas gracias.